Recording in progress. Y nos vamos preparando. Para comenzar buscamos una postura cómoda, colocando la columna recta, hombros relajados. Cerramos los ojos, damos un momento de toma de conciencia. Relajamos también el rostro, la frente, el entrecejo, la mandíbula, párpados sin presión, todo el cuerpo relajado. Damos conciencia de que vamos a iniciar el estudio de los Yoga Sutras. Vamos entonces a dejar de lado cualquier otra tarea, cualquier pendiente para centrarnos en el momento presente. Y dirigimos nuestra atención a la respiración, a observar su flujo espontáneo y natural. Permitimos que la mente se vaya armonizando, serenando, concentrando por medio de esta observación. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas, inspirando y expirando por nariz. Al finalizar las respiraciones, juntamos palmas, las manos, nos preparamos para cantar 3 veces el mantra. Inspira, inspira. Om. 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 Sahana Vavatu, Sahana Punaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Alcanzamos las manos, abrimos los ojos. Muy bien, vamos a continuar con este estudio. Nos habíamos quedado en el Sutra 34. Estaba diciéndonos este sutra sobre cómo nosotros mismos podíamos a veces actuar basándonos en pensamientos nocivos. O también podíamos inculcar o causar estos pensamientos nocivos en otra persona o tolerarlos en otra persona, ¿no? Nos decía que estos pensamientos nocivos pueden surgir de la avaricia, por ejemplo, de la ira, del engaño, y pueden ser leves, pueden ser moderados o pueden ser extremos, ¿no? Pero lo más importante que nos transmitía este sutra es que todo pensamiento nocivo, tarde o temprano, va a fructificar en ignorancia y sufrimiento, ¿no?
siempre maduran en ignorancia y sufrimiento, y nos decía, por eso es que debemos cultivar pensamientos sanos y evitar pensamientos nocivos, porque sus frutos nunca van a ser positivos, buenos para nosotros, ¿no? Conducentes. Recordamos que en esta tradición también se consideran unos enemigos de la mente. No lo menciona tal cual así en los sutras, pero en la tradición de Vedanta se mencionan, se dicen hay 6 enemigos de la mente, ¿no? Que son, eh, uno es el sentimiento de identificación, ahamkara, el ego. Otro es permítame un momento, se me fueron ahora. Es la avaricia, otro es la avaricia, la codicia, la ira, el engaño o la confusión, o la ilusión, el miedo a la muerte también es un enemigo de la mente. Todos este tipo de pensamientos nos van a llevar siempre, van a fructificar siempre en miedo, en ignorancia y en sufrimiento. Entonces, por esto hemos de evitar este tipo de pensamientos, nos dice en el sutra. Bueno, vamos a continuar con el siguiente sutra, el 35. El 35, voy a leer el primero en sánscrito y después ya vamos a los significados. Nos dice Vishayavati pa prabrittiruptapana manasaha stitini pandini. Entonces, el 35 comienza antes de la traducción. En el libro, en el texto de Desikachar, dice: los sentidos, como por ejemplo la vista y el oído, juegan un papel destacado proporcionando información. No, perdón, no, sí, sí es proporcionando información, proporcionando las informaciones a la mente. Son las puertas de la percepción y somos a menudo sus esclavos. Pero no podemos explorar lo que está todavía más poderoso en nosotros que nuestros sentidos. No podemos agudizarlos y convertirlos en nuestros servidores. Y luego ya dice su traducción del sutra. Por medio de la indagación habitual sobre el papel de los sentidos, podemos reducir las distorsiones mentales. Y la otra traducción nos dice: estar firmemente arraigado en la no violencia crea una atmósfera en la que otros pueden dejar de lado su hostilidad. Entonces, aquí nos está hablando, es un poco diferente la traducción, lo que nos está intentando aquí transmitir Desikachar es la importancia de ir regulando nuestros sentidos, de no ser esclavo de los sentidos, ¿no? Los sentidos nos permiten interactuar con esta realidad y son como inputs y outputs, ¿no? Son los que nos permiten recibir la información y también de alguna manera transmitir información, ¿no? La vista nos permite observar formas, colores, pero también a través de la vista podemos transmitir emociones, sensaciones, ¿no? A veces solo con la mirada una persona nos puede transmitir mucho. Entonces nos está hablando aquí de Sikasar sobre la importancia de ir aprendiendo a regular estos sentidos. Y en la traducción más literal nos dice: aquel que está firmemente arraigado en esta no violencia, que la vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo de Sadhana Pada, dice: el que está firmemente arraigado en la no violencia crea una atmósfera en la que otros pueden dejar de lado su hostilidad. Es decir, cuando una persona, cuando un buscador, un yogi se arraiga profundamente en este ahimsa, ahimsa quiere decir no violencia, esa misma energía, esa misma actitud se establece en la persona, impregna a los que están a su alrededor también de esta energía.
Por eso nos dice en este sutra, cuando alguien está arraigado de manera profunda en esta no violencia, su mera presencia hace que otros puedan dejar de lado su hostilidad, porque no ven necesidad, no se sienten atacados, no se sienten perturbados, entonces contagian esa tranquilidad, ¿no? Esa serenidad. El arraigarse, perdón, en la no violencia se traduce en esto. Continuamos con el 1136. El 236, perdón. A ver, un momentito. No, estoy aquí. Perdón, tenía mal colocado mi, tenía mal colocado aquí esto y estaba en el segundo capítulo, me estaba adelantando muchísimo. Por eso era tan diferente la traducción. Decía, no, a ver, algo no me está checando aquí. Un momentito, que lo coloco bien. Perdón, una disculpa. 1:30. Ahora sí, un momento. Ahora sí, el 1:35 entonces nos está hablando sobre observar estos sentidos, ¿no? La traducción más literal que nos transmitía era observando constantemente cómo se materializan nuevas sensaciones. Obviamente está hablando de los sentidos, ¿no? Observar constantemente el funcionamiento de los sentidos, su capacidad nos puede ayudar a lograr esa maestría sobre los sentidos y, como decíamos, no ser esclavos de estos sentidos. Lo que mencioné en el sutra anterior sobre los pensamientos negativos lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Todavía no tocaba. Pero bueno, ya vamos adentrándonos en la importancia de no cultivar esos pensamientos, ¿no? El 1:34, donde nos habíamos quedado en la clase pasada, nos hablaba sobre hacer una pausa después, nos decía en la traducción literal, hacer una pausa después de que el aire entra o sale. Nos hablaba sobre esta habilidad que podemos ir desarrollando por los ejercicios de pranayama, de regular la mente, de regular nuestros sentidos. Recordamos en la clase pasada, al final decíamos cuando estamos en ira, cuando estamos con ansiedad, nuestra respiración se agita, ¿no? Es agitada, entonces no podemos tener esa mente clara, esa mente serena, y podemos caer en confusión, en frustración, en tristeza, etc. De alguna manera, esta respiración, estos ejercicios de respiración nos van a servir también para controlar esos pensamientos negativos, ¿no? El pranayama, los ejercicios respiratorios son muy útiles para ir aprendiendo justamente a regular también los sentidos, porque a través de estos ejercicios de respiración voy aprendiendo a regular mi mente. Son una herramienta muy eficaz para ir aprendiendo a regular nuestra mente y por ende los sentidos, porque los sentidos están directamente relacionados con la mente, ¿no? Los sentidos que llamamos indriyas están directamente relacionados con la mente. Y vamos ahora sí al 1:36. En la traducción de Sikasha nos dice, uno de los mayores misterios de la vida es la vida misma. Y luego ya viene su traducción. Por medio de la indagación sobre lo que es la vida y sobre lo que nos mantiene vivos, podemos encontrar algún alivio a nuestras distracciones mentales. Dice la otra traducción más literal, o al experimentar pensamientos luminosos y libres de tristeza. Por eso fue que ahí que me confundí, porque también acá estábamos hablando de los pensamientos, ¿no? Y de, por medio del pranayama, evitar esa ira. Entonces, nos está invitando aquí de Sikashar en su traducción a es una especie de meditación activa, de contemplación, contemplar. Nos está invitando a contemplar, a indagar sobre la vida, sobre nuestra existencia, y de esta forma encontrar un alivio a nuestras distracciones mentales, es decir,
y dirigiendo nuestra mente hacia esos pensamientos luminosos, como nos dice en la traducción más literal, y libres de tristeza, libres de confusión, ¿no? Nos invita a ese Atma Vichara. Atma Vichara es investigación en el ser. Vichara quiere decir investigación. Y nos está invitando aquí a que vayamos cultivando ese tipo de indagación sobre nuestra verdadera naturaleza en el día a día. Y continúa en el siguiente sutra, en el Sutra 137. Nos dice, bueno, tener en cuenta cosas más grandes que nuestro yo individual nos permite situarnos en perspectiva, hablando de esa indagación en el ser. Y luego dice en el 137, cuando nos enfrentamos a problemas, el consejo de alguien que haya dominado problemas similares puede ser de gran ayuda. Estos consejos pueden venir directamente de una persona viva o del estudio de una persona viva o ya fallecida. Nos dice la otra traducción más literal, o centrándose en cosas que no inspiran apego, centrándonos en ese tipo de actividades, pensamientos, circunstancias que no nos inspiran apego, que nos van liberando, que nos van soltando. Y lo que nos dice aquí de Sikashar es para otra forma, para ir revirtiendo estas dificultades que se pueden presentar en la práctica. Recordamos, eran 9 y nos están diciendo maneras de poder revertir estas 9 dificultades que se pueden presentar durante nuestra búsqueda, ¿no? Durante la práctica. Entonces, Desikachar nos invita aquí en su traducción a acercarnos a personas que ya hayan pasado por estos problemas, porque su experiencia nos puede ayudar a encontrar soluciones para irlos resolviendo o incluso indagar sobre textos, personas que no estén ya presentes, pero que también hayan pasado por ese tipo de experiencias. Entonces, y la otra traducción más literal nos dice eso. Céntrate en actividades, cosas que no te inspiren apego, que te vayan liberando justamente, ¿no? Para que vayas trascendiendo esas 9 dificultades, esos 9 obstáculos. Y vamos al siguiente sutra, 138, que nos dice, pensar que sabemos mucho puede volvernos arrogantes en nuestro conocimiento. Las consecuencias pueden ser perturbadoras. De hecho, incluso las cosas más comunes y cotidianas no nos parecen siempre claras. Y dice la traducción del sutra. La exploración de nuestros sueños, de nuestro sueño y de las experiencias vividas en estados o en relación con ellos nos puede ayudar a clarificar algunos de nuestros problemas. Nos sentimos muy descansados después de dormir toda la noche, pero qué perturbadora puede ser una pesadilla, dice en su traducción. Desikachar, la otra traducción nos dice, o también otra manera de ir trascendiendo esos obstáculos es reflexionando sobre las ideas extraídas del sueño y los sueños. ¿Por qué? Porque los sueños, de alguna manera, según estas tradiciones nos dicen, son una forma de cuando aquello que no podemos resolver en la vida cotidiana y que va acumulando estrés a lo mejor en nuestra mente, que va acumulando ansiedad, el cuerpo tiene como esa especie de válvula, nuestro organismo, el organismo humano tiene como esa especie de válvula, como una olla express, que se libera a través de los sueños para liberar esas tensiones. Entonces, por eso muchas veces cuando tenemos ciertas dificultades en nuestra vida, a veces soñamos, podemos llegar a soñar que las resolvemos, ¿no? O a veces los sueños nos pueden indicar cosas que estamos pasando por alto, que no estamos percibiendo, y a través del sueño se manifiesta para volverse evidente y para que pongamos atención en aquello que no estamos percibiendo, ¿no? Por eso la traducción de Desikachar sobre personas que puedan creer que ya lo saben todo, que ya lo tienen todo comprendido, y a lo mejor están dejando pasar por algo importante que puede manifestarse en sueños. Por eso dice que hay que poner atención también en lo que suceda en los sueños, porque puede haber ahí información. Obviamente no siempre, porque también los sueños a veces son una mezcla de muchas cosas que de repente te despiertas y dices, pero ¿qué tiene eso que ver con nada, no? O sea, sueños muy surrealistas, muy extraños,
que a veces tampoco podemos interpretar. Es decir, es importante poner atención a esto, pero tampoco tomárnoslo al pie de la letra, ¿no? Y si sueñas por ahí que te tiras de un barranco, pues no vas a decir, es que me tengo que tirar de un barranco, ¿no? Pues no, no siempre es literal, no vamos a tomar los sueños literales, pero podemos observar, sí podemos extraer información de ahí que nos pueda ser útil en nuestro progreso. Por ejemplo, si tenemos un sueño de, qué sé yo, recordamos, vamos a ir un poquito hacia atrás, un momentito. Recordemos los 9 obstáculos, que eran enfermedad, apatía, duda, descuido, pereza, hedonismo, engaño, inconstancia, ¿no? Falta de progreso. Entonces, imaginemos que tengo yo ahí algún sueño que está relacionado con cualquiera de estos, ¿no? Con cualquiera de estos obstáculos, a lo mejor con hedonismo, y en el sueño se manifiesta en un sueño que de repente estoy teniendo acciones que son demasiado hedonistas, que me están trayendo problemas, ¿no? Y a lo mejor no lo veo en el estado de vigilia, no lo puedo percibir, pero en el sueño se vuelve muy evidente. Y entonces ahí me puedo dar cuenta y digo, tal vez estoy siendo demasiado hedonista, estoy siendo demasiado autocomplaciente y es algo que tengo que observar para poder trascender ese obstáculo, ¿no? Entonces, esa observación constante, tanto en la vida como en el sueño, puede irnos ayudando a progresar. Bueno, vamos al siguiente sutra, 1.39. En el 1.39 va directamente a la traducción y nos dice, toda indagación digna de interés puede calmar la mente. A veces los objetos de exploración más simples, como el primer llanto de un niño, pueden aliviar las perturbaciones mentales. Otras veces, estudios más complejos como una hipótesis matemática ayudarán. Sin embargo, tales indagaciones no deben reemplazar el objetivo final, que sigue siendo cambiar gradualmente nuestro estado mental desde la distracción hacia la atención. Dice la otra traducción. O mediante la observación meditativa en cualquier objeto deseado. Observación meditativa. Y nos dice de Sikashar, ir dirigiendo nuestra mente de la distracción hacia la atención. La distracción en sánscrito, el concepto es kshipta. Kshipta. La mente está en kshipta, está distraída. Y normalmente, por lo general, es un estado muy, muy común en la mente, ¿no? Está muy presente esa distracción. Y lo vemos, por ejemplo, imagínate que entras a internet y dices, voy a investigar sobre unos boletos, ¿no? Para un evento, a lo mejor un concierto. Te metes y de repente te aparece otra cosa que te llama la atención y dices, ay, a ver qué es esto. Y te vas a ver esa cosa y luego ahí te aparece otra cosa y te vas ramificando. Y al final te olvidas que habías entrado para poner unos boletos para un evento, ¿no? Nuestra mente siempre es expresa, está, digamos, expuesta a todo este tipo de distracciones. Y más ahora en esta era moderna que tenemos tantos inputs por todos lados, ¿no? Con las redes sociales, tenemos acceso a mucha información, lo cual puede permitir que nuestra mente se vuelva más distraída, más dispersa, se vaya ramificando más, y vaya perdiendo ese poder de concentración. Todo el proceso de la práctica de yoga es justamente dirigirnos desde Kshipta hacia Tarana, hacia la concentración. Un momentito. Entonces, aquí nos dice, mediante esa absorción meditativa, aquí ya está haciendo alusión hacia la meditación, dice Dhyanat. Dhyana quiere decir meditación. Entonces nos está invitando ya, diciéndonos la práctica de meditación va ayudando a que la mente se vaya centrando, se vaya concentrando y vaya dejando de lado esa, esa distracción, vaya dejando de lado su actividad en la distracción, ¿no? Se vaya centrando y vaya dejando de ser dispersa.
va volviendo más aguda, más centrada. Y continúa en el siguiente sutra, 1.40. Nos dice, ¿qué consecuencias conlleva el desarrollo de este estado de yoga? Cuando este estado ha sido alcanzado, no hay nada que sobrepase la capacidad de comprensión. La mente puede mantenerse y ayudar a comprender lo simple y lo complejo, lo infinito y lo infinitesimal, lo perceptible y lo imperceptible. En los sutras siguientes se explica el proceso de esta comprensión. Entonces, la otra traducción nos dice, uno puede quedar completamente absorto en cualquier objeto, ya sea vasto o infinitesimal. Aquí simplemente está profundizando, nos está diciendo cómo este estado que se puede llegar a alcanzar por medio de yoga, por medio de esta unión, primero del pensar, el sentir y el hacer, y luego va cada vez, recordamos, ya lo habíamos mencionado, va a estados más profundos, en donde me doy cuenta que no estoy separado de la existencia, que no es que esté yo y la existencia aparte, sino que soy uno con la existencia, ¿no? Nos dice de Sikashar en su traducción, no hay nada que sobrepase la capacidad de comprensión. La mente puede mantenerse y ayudar a comprender lo simple y lo complejo, lo infinito y lo infinitesimal, lo perceptible y lo imperceptible. Es decir, por medio de esta práctica podemos ir logrando tal estado de comprensión que va más allá de la comprensión ordinaria, que podemos comprender cosas profundas, justamente como nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y en la otra traducción nos está transmitiendo también un poco este mensaje, pero de una forma más abstracta, ¿no? Nos dice, quedando completamente absortos en cualquier objeto, ya sea vasto, como el ser, o infinitesimal, ¿no? Que sea más burdo, más sencillo. Continúa en el siguiente sutra, 1.41. Cuando la mente está libre de distracción, todos los procesos mentales pueden estar implicados en el objeto de indagación. Al permanecer en ese estado, gradualmente se llega a estar totalmente absorto en el objeto. Entonces la mente refleja como un diamante sin defecto los trazos de dicho objeto y nada más. Al principio todas las actividades mentales, salvo el sueño, están implicadas en la comprensión de un objeto, pero gradualmente solo se mantienen las que son necesarias para una comprensión correcta y sin error. Nos está hablando de un estado meditativo. Dice la otra traducción más literal. A medida que el patrón de conciencia disminuye, una forma transparente de ver, llamada coalescencia, satura la conciencia. Como una joya, refleja claramente todo lo que se encuentra ante ella, ya sea sujeto, objeto o un acto de percibir. Nos está hablando entonces sobre este estado meditativo donde ese patrón de conciencia, esos vasanas, esas tendencias arraigadas en nuestra mente van dejando de afectar nuestra concentración, van disminuyendo y entonces va surgiendo esta capacidad de percepción que satura la conciencia, como nos dice en esta otra traducción, ¿no? Y como una joya refleja claramente en aquello en lo que está meditando. En este caso podemos verlo como, podemos entenderlo como el ser. Por ejemplo, empieza a reflejar la naturaleza del ser. Imaginemos que la mente fuera como un espejo, ¿no? Y primero está reflejada hacia lo externo. Entonces refleja todo lo que está allá afuera, todos los nombres y formas, situaciones, emociones, todo lo que estamos percibiendo lo refleja y no lo traducimos como experiencia de vida. Pero imaginemos que podemos empezar a girar esa mente, ese espejo lo empezamos a girar y entonces empieza a reflejar lo interno. Primero, obviamente, en ese proceso de meditación van a empezar a venir muchas ideas, experiencias, recuerdos, emociones, etcétera, ¿no? Pero a medida que ese patrón de conciencia de la mente que está acostumbrada a reflejar lo que está sucediendo allá afuera empieza a disminuir, empieza a calmarse, va a empezar a reflejar el origen de todo lo que está proyectado, el ser. Va a empezar a reflejar la verdadera naturaleza de lo que le da la vida a sí misma, de lo que le da vida a la mente misma, ¿no? Y entonces
como ese reflejo es como un espejo, va a reflejar lo que tiene enfrente y va a ser fiel ese reflejo, voy a poder percibir mi verdadera naturaleza con total claridad y sin ninguna confusión, ¿no? En este caso lo referimos al ser, pero en la práctica de meditación hay muchos soportes a veces de meditación. Puede ser un mantra, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, en una primera instancia voy a ver reflejado fielmente el significado de ese mantra. Totalmente, voy a comprender en profundidad esa energía, ese mantra, ¿no? Imaginemos que estamos haciendo un tipo de meditación que se llama tratak, que es mantener la mirada fija en una vela, por ejemplo, ¿no? O podría ser un objeto. Según esta tradición yógica, cuando te pasas tanto tiempo observando con plena atención ese objeto, o si en este caso si fuera una vela, el fuego, entenderías todas las características y propiedades de aquello que estás observando porque te volverías uno con ello, ¿no? Y es una forma en que ciertos yogis en sus prácticas aprenden o logran despertar siddhis, porque comprenden, digamos que entran al entramado de la mecánica de lo que están observando. Y entonces se entienden las leyes, por ejemplo, del fuego. Se dice que uno de los siddhis que pueden lograr los yogis en este tipo de prácticas es, por ejemplo, justamente materializar el fuego, ¿no? Porque se vuelven uno con el objeto de estudio, con el objeto de indagación, por medio de esa meditación profunda. Pero bueno, se supone que en este camino no estamos buscando despertar siddhis, estamos buscando justamente lograr la realización del ser, despertar esa plenitud, ¿no? Realizar, más que despertar, realizar esa plenitud que es nuestra verdadera naturaleza. Y continúa en el siguiente sutra, 1.42. Dice, a pesar de todo, esto no se produce espontáneamente, es gradual. Y dice, ya ahora sí en la traducción, dice, al principio, a causa de nuestras experiencias e ideas pasadas, nuestra comprensión del objeto está deformada. Todo lo que ha sido oído, leído o sentido puede interferir en nuestra percepción. Algunas de estas influencias pueden no ser válidas, otras, en un momento dado, pasan a ser superfluas. Nos dice la traducción más literal, mientras el conocimiento conceptual o lingüístico impregne esta transparencia, se llama cual esencia con pensamiento. Es decir, mientras haya esos patrones mentales de los cuales nos está hablando de Sikashar, que están muy arraigados en nuestra mente, que les vamos a llamar vasanas, mientras sigan ahí manifestándose, no voy a tener una clara comprensión de aquello que estoy intentando comprender. En este caso, el ser, de aquello que estoy intentando realizar. Esas experiencias e ideas pasadas van a estar siempre influyendo, como recuerdos, como emociones, como ideas, siempre se van a estar manifestando, ¿no? La mente nos los va a estar trayendo. Es como cuando estás, seguro que todos lo han experimentado, cuando, sobre todo en las primeras instancias de una práctica de meditación, o a veces aunque lleves mucho tiempo, de repente puedes sentarte a meditar y a veces estas impresiones mentales pueden ser muy profundas y surgen de repente, ¿no? Surgen recuerdos, surgen ideas que ya a lo mejor tenías muy olvidadas, ¿no? Pero que estaban ahí enterradas en las profundidades. Y si te mantienes ecuánime, se desvanecen, se van. Pero si te atrapas a ellas, se vuelven impedimentos para seguir avanzando en esa autoindagación, ¿no? Por eso nos dice, mientras este conocimiento conceptual o lingüístico impregne esta transparencia, nos va a seguir interfiriendo, va a seguir interfiriendo ese proceso de observación, de indagación en nuestra verdadera naturaleza. Continúa en el siguiente sutra, en el sutra 1.43. Dice, cuando se sostiene la dirección de la mente hacia el objeto, las ideas y recuerdos del pasado pierden terreno gradualmente. La mente llega a ser transparente como un cristal y es una sola cosa con el objeto. En este momento no hay sentimiento de uno mismo.
es la percepción pura. Y aquí no añade nada más a la traducción, ¿no? La traducción más literal nos dice: en la siguiente etapa, cuando seguimos avanzando en esa indagación, en ese Atmavichara, llamada fusión, más allá del pensamiento, los objetos dejan de estar coloreados por la memoria. Ahora, sin forma, solo brilla su naturaleza esencial. Repito, en la siguiente etapa, llamada fusión más allá del pensamiento, los objetos dejan de estar coloreados por la memoria. Ahora, sin forma, solo brilla su naturaleza esencial. Entonces, conforme vamos avanzando, ese smriti, esa capacidad de la mente de recordar, de estar trayendo cosas del pasado, empieza a debilitarse, empieza a disminuir y surge esa atención plena en aquello que es nuestro objeto de indagación, ¿no? Se va purificando la mente con la meditación. Lo que hacemos con el proceso de asanas, por ejemplo, de las posturas de yoga, es purificar el cuerpo, para que el cuerpo esté sano y no sea un impedimento. Decíamos, uno de los obstáculos era la enfermedad. Entonces buscamos que nuestro cuerpo esté sano para podernos sentar en meditación, poder estar ahí una hora a lo mejor, sin movernos, sin que el cuerpo sea un objeto de distracción. De la misma forma, así como vamos purificando nuestro cuerpo por medio de los asanas, de las posturas, podemos ir purificando la mente por medio de la meditación. La meditación eso es lo que hace, ir limpiando la mente. Va limpiando, purificando. Parisudau quiere decir limpiar, purificar, que es esta palabra que está ahí en el sutra, ¿no? ¿De qué? De los swarupas, de las formas, de todos los nombres y formas que nos están distrayendo, que están sacando nuestra atención, alejándonos de aquello que queremos conocer, que es nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, cuando estoy realizando esa práctica constante, esa indagación constante por medio de la meditación, progresivamente va a llegar un momento en que va a haber una especie de vacío, va a parecer como que la mente se detiene y como dice la traducción de Desikachar, solo hay percepción, solo hay conciencia. Él lo traducía como no hay sentimiento de uno mismo, es percepción pura. Hay pura percepción, es decir, incluso dejas de sentir tu cuerpo. No tienes percepción corporal cuando llegas a ese estado, ¿no? No hay esa percepción corpórea. Los órganos de los sentidos es como si se apagaran y te das cuenta que solo hay percepción. Percepción pura, conciencia pura, ¿no? Nos está describiendo ese proceso de meditación en que vamos llegando a esa etapa última que es el samadhi. Estamos hablándonos un poco cómo esta mente, este estado ordinario de la mente se puede ir llevando hacia ese estado de atención plena, hacia ese estado de concentración plena, que va a culminar finalmente en un samadhi. Y nos está diciendo progresivamente por medio de todas estas herramientas que vamos a indagar más en el siguiente capítulo, en el capítulo de Sadhana Pada, donde ya viene, donde se habla sobre la práctica, cómo por medio de esas herramientas podemos llegar a ese estado de quietud, de plenitud y de realización, ¿no? Continúa en el siguiente sutra, 1.44. Dice, pero no es este un fenómeno de alcance limitado. Y va la traducción. Este proceso es posible con cualquier tipo de objeto, a todo nivel de percepción, superficial y general o profundo y específico. Dice la otra traducción, más literal, de la misma manera, la contemplación fusionada de objetos sutiles se describe como reflejados o libres de reflexión. Entonces nos está diciendo aquí Desikachar en su traducción que además de poder meditar también en el ser, dice, es posible con cualquier tipo de objeto a todo nivel de percepción superficial y general o profundo y específico, ¿no? Podemos elegir muchos soportes de meditación y podemos lograr resultados muy específicos o resultados también muy profundos o sutiles, ¿no? Esa contemplación
que podemos ir ejercitando, desarrollando, de objetos sutiles, como nos dice en la otra traducción literal, se escribe como objetos de percepción que pueden estar reflejados en la mente o pueden estar libres de reflexión. Podemos entender su concepto, ya sea más literal o su concepto, su significado más profundo, ¿no? Su significado en profundidad. Esto parece un poco abstracto lo que estamos hablando ahora, porque nos está hablando de esos estados, se está acercando. Recordamos que este capítulo de los sutras se llama Samadhi Pada, nos está hablando de cómo la mente va progresando justamente desde lo más ordinario de ese estado de distracción hacia ese punto donde incluso la mente va a llegar un momento en que se va a detener y va a quedar la conciencia pura, ¿no? Es ese estado de Samadhi. Entonces, cuando se habla de algo que no se ha experimentado, que no se ha vivido en la experiencia propia, en la práctica, puede parecer muy abstracto y puede parecer extraño. Y estas traducciones, por ejemplo, la traducción más literal es muy abstracta, ¿no? Cuando nos dice, de la misma manera, la contemplación fusionada de objetos sutiles se describe como reflejados o libres de reflexión, queda un poco como en el aire, ¿no? Como dices, pero ¿qué es lo que me está queriendo decir, ¿no? Es justamente por esto, es muy abstracto porque nos está hablando de estos estados donde la mente ya no funciona como normalmente está habituada a funcionar, en esa función ordinaria de percibir nombres, formas, situaciones, cosas, emociones, ideas, sino que se está dirigiendo la mente progresivamente a un estado que podríamos llamar no ordinario o especial, en donde ya empieza esa funcionalidad mecánica a detenerse. Entonces, las experiencias, las interpretaciones de los objetos de meditación o de percepción van a ser diferentes, van a cambiar, ¿no? Bueno, continuamos con el siguiente sutra, 1.45. Dice, la mente no puede comprender la fuente misma de la percepción que hay en nosotros. Por lo demás, sus objetos de comprensión son ilimitados. Dice la otra traducción, los objetos sutiles se pueden rastrear hasta su origen en la naturaleza indiferenciada. Entonces aquí la traducción de Sikashar es muy acertada porque nos está ya indicando cómo la mente por sí misma no puede percibir cuál es el origen de su naturaleza. La mente por sí misma no puede percibir al ser, porque el ser no es un objeto de percepción, no es algo que podamos percibir ni por los sentidos, no es algo que vamos a ver, a escuchar, a oler, a saborear, pero tampoco por la mente. La mente tiene que hacerse a un lado para que podamos realizar nuestra verdadera naturaleza, porque la mente, justamente su función, es para la interacción con este estado de realidad, ¿no? Que llamamos vida, con todo lo que está sucediendo en lo que la mente nos permite comprender. Entonces, para que la mente, para que el indagador, el buscador, el yogi, pueda realizar su verdadera naturaleza, la mente es también un elemento que tiene que hacerse a un lado, ¿no? Como nos dice en su traducción, ay, me perdí aquí, se me perdió. Dice, la mente no puede comprender la fuente misma de la percepción que hay en nosotros, pero por lo demás, sus objetos de comprensión son ilimitados. Es decir, podemos llegar a refinar mucho nuestra mente, por eso justamente se despiertan esos siddhis, de los cuales nos va a hablar también en los siguientes capítulos. Porque la mente puede ser nuestra mejor amiga o puede ser nuestra gran enemiga, ¿no? Lo que vamos haciendo con todos estos procesos que nos va a mencionar aquí en los sutras es ir justamente aprendiendo a lograr una maestría sobre nuestra mente y sobre los órganos de los sentidos, también por medio de la mente, ¿no? Pero hemos de comprender que en una última instancia, después de que hayamos logrado esa maestría, también esa mente va a tener que hacerse a un lado.
como poníamos ese ejemplo con esa analogía de la escalera, ¿no? Imaginemos que yo quiero subir a una azotea donde no hay una escalera, entonces tomo una escalera de estas de mano, la coloco y subo hacia la escalera, ¿no? La mente sería como esa escalera. Cuando ya estoy arriba, cuando ya cumplí el objetivo, no necesito agarrar la escalera y llevármela conmigo, ¿no? La dejo ahí. Simplemente la necesitaba, era un medio para llegar a ese techo, ¿no? A ese objetivo. Igual va a ser con la mente. Necesitamos entrenar esa mente para acercarnos a esa realización, pero una vez que llegamos ya a ese punto, la soltamos para poder realizar cuál es la verdadera naturaleza. Bueno, vamos con el siguiente sutra, 1.46, que nos dice, ¿puede alcanzar la mente un estado de yoga unilateralmente? Y dice en su traducción, todos estos procesos que consisten en dirigir la mente exigen un objeto de indagación. También precisan de una preparación, una progresión gradual y un interés sostenido, pues en ausencia de interés aparecerá la distracción. En ausencia de preparación no puede haber soporte y sin progresión gradual el organismo humano puede reaccionar y rebelarse. Nos dice la traducción más literal. Estos 4 tipos de coalescencia que se han mencionado en los últimos sutras, con el pensamiento más allá del pensamiento, la forma reflexiva y la forma libre de reflexión de la mente, se denominan integración, que lleva semillas de impresiones latentes. Nos está hablando de esos vasanas. Aquí vamos a tomar un poco más la traducción de Sikashar. La otra traducción es muy abstracta. Entonces, lo que nos está diciendo es, para que haya esta progresión, tenemos que tener una buena preparación. Y ya nos lo decía también en sutras anteriores, ¿no? La importancia de tener una sadhana adecuada a nuestra naturaleza, justamente para poder ir progresando, para poder ir avanzando y para que vayan cediendo todos esos obstáculos que nos pueden impedir esa progresión, ¿no? Y algo muy importante también que nos está mencionando aquí es no perder ese objetivo, el interés. Nos dice el interés, ¿por qué estoy practicando? ¿Por qué tengo esta sadhana? ¿Para qué me siento a meditar? ¿Para qué me pongo a realizar ejercicios de asanas? ¿Para qué tomo en cuenta los yamas y niyamas? Que vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Para qué realizo mi práctica de meditación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el interés de dedicar tiempo a eso, ¿no? Si pierdo ese interés, voy a perder la práctica, la voy a soltar. No voy a tener valor por la práctica. No voy a tener valor por los valores de los que me van a hablar los yamas y niyamas. Entonces siempre de tener ese interés, ese objetivo claro y siempre en vista, justamente para poder mantener esa práctica y que no vaya disminuyendo, que no se vaya diluyendo y como nos dice Desikachar, finalmente ese organismo humano puede reaccionar y rebelarse, puedo soltar mi práctica, puede el ego rebotar, el ego es esa identificación con cuerpo, mente, sentidos y rebotar y decir ya no quiero hacer nada de todo esto, no quiero seguirme esforzando en esto, ¿no? Entonces hemos de mantener siempre esa meta, ese objetivo principal. En otra traducción lo que nos está intentando decir es que esas semillas, esas basanas que se van manifestando en diferentes formas, primero por medio de pensamientos, después vas más allá del pensamiento y caen en una parte reflexiva del intelecto, del buddhi, y luego pasan de esa parte reflexiva pasan a un estado de no reflexión, que ya está libre de reflexión y se activa más una cierta intuición interna. Esos procesos del que nos está describiendo aquí, poco a poco van debilitando justamente esas semillas, esas impresiones latentes, para que no sean un obstáculo en esa indagación interna. Bueno, vamos al siguiente sutra, al 1.47, que nos dice: ¿cuáles son las consecuencias del desarrollo de la capacidad de dirigir la mente? Y viene la traducción. Entonces la persona empieza a conocerse verdaderamente.
A medida que la correcta comprensión del objeto comienza a enriquecernos, empezamos a comprender nuestro verdadero ser. Nos dice la otra traducción. En la lucidez de la contemplación, unida y libre de reflexiones, la naturaleza del yo se vuelve clara. Ese era nuestro objetivo. Nuestro objetivo es realizar cuál es mi verdadera naturaleza, comprender mi verdadera naturaleza. Y cuando digo comprender mi verdadera naturaleza, no nos referimos a comprender las características del personaje. Esa no es mi verdadera naturaleza. Mi verdadera naturaleza no son las características de Keshava o de Omar, o de Shuko, o de Marcela, o de Ana. Esas no son las verdaderas características, esa no es mi verdadera naturaleza. Eso es el personaje. Lo que yo quiero conocer en profundidad es realizar la verdadera naturaleza que trasciende al personaje, que da origen a toda esta existencia. Ese es mi objetivo. Y ese es el objetivo que nos hablaba en el sutra anterior, que nos comentaba de Sikashar, que no hemos de perder interés en realizar ese objetivo, en realizar esa meta, ¿no? Cuando logro esa maestría sobre la mente, esa maestría sobre los órganos de los sentidos, son estas 8 ramas que nos va a empezar a hablar en el siguiente capítulo. Pratyahara sería esa maestría sobre los sentidos, Dharana, la concentración, esa maestría de la mente. Viene la siguiente etapa que es Dhyana, meditación. Y así como yoga no es, en última instancia, traduciendo realmente la palabra, no es una práctica de asanas, yoga es un estado de conciencia. Ese estado de conciencia, de igual forma, la meditación no es una práctica, también es un estado de conciencia. Cuando entras en estado meditativo es como si entras de repente a soñar. Cuando tú te acuestas a dormir, tú te acuestas y de repente sobreviene el sueño, ¿no? Tú no te das cuenta en qué momento, solo sucede. Así es el estado meditativo. Tú te sientas a meditar y estás con tu práctica de meditación, ya sea con un mantra, repitiendo el mantra, o con Atmavichara, indagando en el ser, y de repente, así como caes en un estado de sueño, de repente caes en el estado meditativo. Sucede, se da. Por eso tienes que preparar la mente para que se calme y sobrevenga por sí solo ese estado meditativo. Y no pasa desapercibido ese estado meditativo, obviamente. Eres consciente, la conciencia no se pierde nunca. Es lo único que nunca podemos perder, ¿no? La conciencia, el ser, no se pierde nunca, porque eso es lo que realmente somos, ¿no? Entonces, cuando entras en este estado meditativo, y dice aquí, se vuelve clara la naturaleza del ser, porque ya no está interfiriendo ni los sentidos, los indriyas, ni la mente, ni todas sus impresiones latentes. Digamos que esos britis mentales, esas fluctuaciones mentales se detienen y solo hay percepción directa del ser. Entonces se vuelve clara cuál es tu verdadera naturaleza. Y continúa en el siguiente sutra, 1.48. Dice, entonces, lo que esa persona ve y comparte con otros está libre de error. Dice en la traducción más literal, la sabiduría que surge de esa lucidez es infalible. Por eso, en la India, por ejemplo, los yogis se les consulta mucho. Las personas de la India, por lo general, suelen acudir a los yogis para pedir consejos sobre situaciones a lo mejor más cotidianas de la vida, pero ¿por qué? Porque tienen mucha claridad de percepción de las cosas, de las situaciones, de la realidad de esta existencia. Como tienen tal claridad, pueden ver muy claramente cuáles son las soluciones hacia ciertos problemas que puedan devenir en la vida, ¿no? Y nos habla de prajna, nos habla de sabiduría, dice, logran ese prajna, se logra esa sabiduría, con esa claridad, la comprensión es directa, ya no está manchada por cuestiones culturales, ya no está manchada por ideas preconcebidas, ya no está manchada por raga dvesha, por los pares y opuestos. La percepción es directa, es clara, y eso es lo que llamamos prajna, sabiduría, ¿no? Y surge por medio de toda esta práctica.
Continúa en el siguiente sutra. Quiero ver si alcanzamos a terminar hoy este capítulo para ya comenzar el siguiente con Sadhana Pada. Siguiente sutra nos dice, el 1.49. Su conocimiento ya no se basa en la memoria o en la inferencia. Es espontáneo, directo y se realiza a un nivel y con una intensidad que sobrepasan lo ordinario. En tales circunstancias, nuestra mente refleja simplemente el objeto estudiado como un espejo pulido y perfecto. Dice la otra traducción más literal. A diferencia de los conocimientos adquiridos a través de inferencias o enseñanzas, esta sabiduría tiene como objeto la verdadera distinción entre conciencia pura y conciencia ordinaria, ¿no? Entre la mente manchada por muchas ideas preconcebidas, culturales, circunstancias, y la mente que ya no está manchada por todo eso, la mente libre de todo eso, ¿no? Entonces, nos está diciendo aquí, en la traducción de Sikashar, como un espejo pulido y perfecto. Imaginemos que tenemos un espejo y queremos ver por una ventana el exterior, ¿no? Y la ventana está manchada, tiene ahí algunas manchas, suciedad que no nos permite ver con claridad, ¿no? Todo el proceso de yoga lo que hace justamente es quitar toda esa suciedad que no nos permite ver con claridad aquello que estamos buscando. Cuando limpiamos esa ventana y nos queda perfectamente impoluta, incluso a veces puede, como estas puertas que de repente la gente no ve porque están tan limpias y chocas con ellas porque estaba tan limpia que no te diste cuenta que estaba ahí, ¿no? Te permite ver claramente lo que hay del otro lado. Este proceso lo que hace es justamente lo mismo. Purifica tanto la mente que hace que la mente refleje fielmente aquello que es la verdadera naturaleza, ¿no? Y en ese reflejar, en realidad la mente se quita. Es porque también es como un velo que no permite percibir aquello que es la verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, esta sabiduría, este prajna, lo que va a hacer es permitirnos distinguir entre lo que es real, que es el ser, que es nuestra verdadera naturaleza, y lo que es relativamente real, que es todos los objetos, nombres y formas que percibimos cotidianamente, ¿no? El ser trasciende todo eso. Todo eso es finito, el ser no, el ser es infinito. No tiene principio ni fin, es siempre existente. Bueno, y continúa con el siguiente sutra, perdón, el 1.50. Dice, a medida que esta cualidad mental de reciente adquisición se va reafirmando gradualmente, dominan las otras tendencias mentales basadas en la comprensión defectuosa. La otra traducción más literal nos dice, genera impresiones latentes que impiden la activación de otras impresiones. Es decir, se va invirtiendo el proceso y todas esas impresiones pasadas, todas esas vasanas que antes creaban esa comprensión defectuosa que no nos permitían ver con claridad, se van disminuyendo y se van creando con esta práctica esos nuevos vasanas que justamente refuerzan ese estado en que permanece la claridad. De hecho, se trasciende todo vasana y hay percepción directa, ¿no? Ya no hay vasanas ahí que puedan enturbiar la visión. Por eso nos dice, los domina gradualmente y esas otras tendencias mentales basadas en la comprensión defectuosa van desapareciendo, se van debilitando y van muriendo también. Y continúa en el siguiente sutra, 1.51, que ya es el último sutra de este capítulo. Dice, en definitiva, si esto se produce, viene la traducción, la mente alcanza un estado en el que no hay impresión de ninguna clase. Es abierta, limpia y simplemente transparente. Y al decir transparente, decimos inexistente también, ¿no? Porque la mente se elimina y puedes tener esa percepción directa. Dice,
Tal comprensión no se busca, llega inevitablemente y nada puede detenerla. Este es el más alto estado de yoga, pero no puede ser descrito con palabras. Solo quienes lo han alcanzado pueden comprender la naturaleza de este estado. Dice la traducción más literal, cuando incluso estos dejan de surgir, o sea, estas semillas, esos vasanas, esas semillas pasadas, y el patrón de conciencia se aquieta por completo, la mente se detiene, los britis se calman, la integración no produce semillas, no produce más semillas. Repito, cuando incluso estos dejan de surgir, estos vasanas, y el patrón de conciencia se aquieta por completo, la integración, la realización, no produce más semillas, no produce nuevas semillas que se van a traducir en nuevas tendencias mentales, ¿no? Recordamos que nuestra personalidad justamente es como un cúmulo de vasanas. La personalidad del individuo es un cúmulo de impresiones mentales. Es lo que te da tu naturaleza de personaje, ¿no? De individuo. Valores que te han inculcado, conceptos, ideas, etcétera, etcétera. Ya sea los que has adquirido en esta vida desde tu nacimiento, como algunos que pueden venir de vidas pasadas. El proceso de yoga lo que hace es justamente invertir todo eso, limpiar todos esos vasanas, limpiar todas esas impresiones mentales para que la percepción sea directa, para que realices tu verdadera naturaleza. Y no es que el individuo perciba al ser, es que el individuo deja de ser el individuo y se da cuenta que es el ser en sí mismo. Esa es la realización última. No es que tú vayas a ver algo en el estado meditativo. Por eso en la tradición de todas estas tradiciones espirituales siempre te dicen, cuidado en la meditación porque va a haber muchos obstáculos. Obstáculos que pueden venir de esas semillas, como de esas tendencias de esta vida, ideas, recuerdos, deseos, etcétera, como percepciones placenteras que pueden surgir en la meditación. De repente cuando te sientas a meditar, pues cuando entras en estados profundos, pueden aparecer visualizaciones fractales, luces, como si hubieras tomado algún enteógeno incluso, ¿no? Pueden surgir y pueden ser muy placenteros y te puedes apegar a esas experiencias y puedes empezar a querer buscar y revivir otra vez esas experiencias. Y eso te va a impedir seguir avanzando, porque ahí sigue siendo el individuo, la mente que sigue percibiendo todo eso que la misma mente está creando, que la misma mente está manifestando. Y lo que buscamos es dejar ese individuo, ese personaje de lado, porque eso es el ahamkara, identificación con cuerpo, mente y sentidos, para establecernos en esa verdadera naturaleza que trasciende al individuo. Entonces hemos de recordar sobre todo que este estado último de yoga no es algo a percibir, no es que vayas a ver una luz, todo eso lo hace trascender. Pueden aparecer luces, sonidos, pero hace trascenderlo todo. Y el individuo ha de diluirse. Cuando el individuo se diluye, el personaje se diluye, realizas tu verdadera naturaleza. Y como bien dice en la traducción de Desi Kashar, no es algo que se pueda explicar. Se puede explicar el proceso, pero no te puedo decir es que el ser es así, el ser es esto. Lo único que se dice en la tradición es cuál es su naturaleza. La naturaleza del ser es Sat Chit Ananda, existencia pura, Chit, conciencia pura, de la naturaleza de plenitud, Ananda, Sat Chit Ananda. El ser es plenitud. Es lo único que se puede decir al respecto, pero no te lo puede escribir porque es indescriptible, no tiene forma. Eres tú mismo, es tu esencia, es tu verdadera naturaleza. Entonces, es un proceso, si nos ponemos a ver cuidadosamente, el proceso del yoga es un proceso, en cierta forma, entre comillas, de muerte. Es un proceso de muerte del personaje, es un proceso de muerte de preconceptos, de ideas, de todo aquello que te roba esa plenitud. ¿Para qué? No para que te mueras en vida, sino para que muera toda esa idea de creer que eres cuerpo, mente y sentidos
y te establezcas en tu verdadera naturaleza y permanezcas en paz y sigas viviendo el resto de tu vida, mientras dure el cuerpo, en esa plenitud. Y desde esa claridad de percepción. A ver cómo vamos de tiempo. Ya, es hora. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Terminamos entonces hoy con el primer capítulo que llamamos Samadhi Pada. Empieza por el final. Si nos damos cuenta, el primer capítulo empieza por el final, empieza por el objetivo, justamente para crearnos esa curiosidad por llegar a esos estados, ¿no? En el siguiente capítulo, Sadhana Pada nos va a decir cómo. Ya nos habló, aquí ya nos dio unas claves, ¿no? Ya nos habló un poco sobre pranayama, ya nos habló sobre la meditación, lo que sucede cuando se logra ese estado, pero en el siguiente capítulo nos va a dar ahora sí todas las herramientas como tal, la sadhana, la práctica. ¿Cuáles son los ejercicios, técnicas, procesos para lograr ese estado de yoga? ¿No? Bueno, que en realidad decimos estado de yoga, pero en realidad no es un estado, porque un estado, al decir estado, puede cambiar. Es una realización, es una visión. Bueno, canto el mantra final. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Ahora sí, si hay dudas, preguntas, comentarios, adelante. Hola, hola. Adelante, Choco. Fíjate que ahorita que comentabas como esa parte de en la meditación como pues surgen muchas cosas, ¿no? Y una vez viendo un video hace tiempo, el maestro hablaba pues sobre que es muy fácil quedarse con esa emoción de decir, en la meditación, lo que decías, vi luces y es muy, yo lo he experimentado un poco y sí es muy fácil quedarte ahí en esa, porque es hermoso, ¿no? Y como engancharte a esa manera que luego siempre cuando vuelves a meditar esperas llegar a ese mismo punto, ¿no? Y entonces me recordé lo que decía ahí este maestro, ¿no? Como decía, bueno, es que siempre es muy fácil como atraparse uno mismo en esas sensaciones que, pues, que son placenteras, ¿no? Y puede ser a lo mejor en las posturas de yoga también, que ya trasciendes ese dolor de la postura y dices, pues ya lo logré, ¿no? Y siempre buscas como ese punto, pero ya se queda hasta ese punto, ¿no? Y ya no va más allá porque tú mismo te estás limitando a trascender eso, ¿no? Y decía, bueno, puede llegar a esos momentos, pero no es el objetivo. Puede suceder y se siente súper bien, pero si le pones ese, como ese estancamiento ahí en esa, llegar a ese punto, pues se convierte en estancamiento, ¿no? Aunque digas, llegué a un punto más, pero sigo estancado ahí porque la misma sensación, no me permite como trascender a lo que sigue, ¿no? Y ahorita me hizo ahí como el recuerdo de esto que no lo entendía, yo, ya fue hace tiempo, ¿no? Que empecé a ver ahí unos videos en internet sobre Vedanta y él hacía mucho énfasis en eso. Es que sí puede llegar, pero no es el objetivo fin. Y ahorita me acordé de eso de como de las luces y así, porque pues sí, a mí me ha pasado, ¿no? Como, ay, qué rico, ya estoy ahí. Pero bueno, eso era comentario. Gracias, Choco. Sí, efectivamente, eso puede pasar y por eso, desde un principio, en este capítulo nos habló de dos elementos muy importantes en el proceso de yoga, ¿no? Dos claves, dos pilares, que es Abhyasa y Vairagya, desapego, justamente
para desapegarnos de todas esas tentaciones que pueden aparecer en los procesos, ¿no? Vairagya de todo eso, desapego de todo eso, porque si te agarras, ya dejas de avanzar, es como que te quedas a la mitad en la escalera, ¿no? A lo mejor vas subiendo la escalera y de repente dices, ay, qué bonito se ve desde aquí, y ya te quedas ahí. Pero si subes más, se va a ver todavía más bonito. Entonces, desapégate, sigue subiendo, no te detengas, ¿no? Y hemos de recordar que todo lo que nos va a mencionar en el siguiente capítulo son herramientas, no son un fin en sí mismo. El asana, las posturas, son herramientas, no son un fin en sí mismo. Después las sueltas, después las dejas. No es que te tengas que volver a hacer un sirsasana perfecto o hacer una Adho Mukha Svanasana perfecto. Esa no es la finalidad, es un medio, no es un fin. Es simplemente el medio que vas a utilizar para seguir avanzando, para seguir progresando, ¿no? Por eso, de hecho, ya lo hemos mencionado, cuando nos habla de asana en los Yoga Sutras, no se refiere a ninguna postura de las modernas de yoga, se refiere a la postura de meditación. A esa postura es de la que está hablando aquí, ¿no? No se está hablando ni de Sirsasana, ni de Viparita Karani, ni de Dhanurasana. No se está hablando de eso. Eso se desarrolló después también en la práctica del Tantra, perdón, para purificar el cuerpo, para poder llegar a sentarnos a meditar y poder permanecer en meditación sin que el cuerpo sea una distracción, mantener el cuerpo saludable para justamente evitar esos obstáculos como la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Abhyasa y Vairagya, práctica y desapego, ¿no? Gracias, Shuko. Y también eso como lo que experimenté también es que luego esos momentos así de como magníficos que pasan, luego también es muy fácil como que se conviertan en lo contrario, ¿no? De frustración y así, porque cuando no llega, cuando ese es el objetivo y no llegas, ay, hoy no pude hacer nada y ya soy el peor. Así ¿No? es. Como que está muy delgada la línea, ¿no? Como, ya lo logré, ay, no, soy lo peor. Digo, no sé, eso es como mi entendimiento ahorita, ¿no? Con esto último que comentaba. Sí, justamente el estar buscando de nuevo esas experiencias placenteras en la meditación se vuelven un obstáculo porque a veces no van a surgir, después no van a surgir y te puedes frustrar. Y esa frustración puede hacer que dejes de meditar, ¿no? Por eso nunca hemos de buscar esas experiencias placenteras y cuando aparezcan, no apegarnos a ellas, observarlas. Si te las sigues observando, se van a desaparecer también. Recordamos, es muy conocido este proceso que vivió Gautama, el Buda, cuando dijo, me voy a sentar a meditar y no me voy a mover de este árbol hasta que me realice, ¿no? Y le aparecieron muchas tentaciones, experiencias placenteras, decían que le aparecían ahí apsaras bellísimas, mujeres muy bellas que lo atraían, demonios, todo tipo de experiencias, y no se dejó distraer por ninguna de ellas, por ninguna, se mantuvo en su objetivo y pudo trascenderlos, ¿no? Entonces, es lo que hemos de hacer en la práctica de meditación, no dejarnos atrapar y no buscar esas experiencias suprasensoriales muy placenteras porque pueden ser un obstáculo en ese proceso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir, preguntar, comentar? Adelante, Carla. Sí, me surge la curiosidad. Sí, es como, por ejemplo, para el ejemplo de Picasso, ¿no? Que llegó, pudo ser naturalista, hacerlo todo como todo perfecto, lo que plasmaba para después ser cubista, ¿no? O tener la preparación de las bailarinas de ballet perfecto para después hacer contemporáneo y hacer cualquier cosa. O músicos también, ¿no? A lo mejor estudiar las claves, las notas, las estructuras para después improvisar. Entonces, cuando dicen de conocimiento directo y sin impresiones o sin inferencia, en el desarrollo como seres humanos nos vamos basando en nuestras experiencias, ¿no? Y de alguna manera recurrimos a la memoria y a las inferencias conforme vamos desarrollándonos. Entonces, si es como si es desde niño, podrías estar ya con un conocimiento directo sin tener como esos basanas o esos patrones, o los vas construyendo, o ya es como pasar de niño, pasar por todo este proceso para después olvidarlo.
sé si... Creo que sí. Depende del proceso y el desarrollo que tenga cada quien, cada individuo. Es lo que hablábamos, cómo había personas que en una vida pasada a lo mejor ya han practicado mucho, ya han avanzado mucho, y en su siguiente nacimiento están muy preparados y muy rápido logran esa realización, porque ya han purificado muchísimo, ya no llevan en su antakarana, en el chitta, en la conciencia, ya no llevan ahí toda esa bolsa cargada de experiencias, de samskaras, de semillas, de impresiones pasadas, ya van muy limpios, entonces muy rápido lo pueden lograr ese estado de realización, ¿no? Casos como Vivekananda, Yogananda, Ramana Maharshi, que a muy temprana edad lograron esa realización del ser, ¿no? Porque ya estaban muy preparados. Un niño, por ejemplo, cuando naces como una esponjita, ¿no? Pueden traer ya una percepción y lo podemos ver como hay niños que ya traen cosas, talentos desarrollados por otras vidas, ¿no? Que a los 5 años tocan maravillosamente el piano o cualquier otro instrumento, ¿no? Tienen como un talento innato, por eso dice, tiene un talento innato, ¿no? O sea, no le viene de este nacimiento, ya lo traía, ¿no? Ya venía con esa preparación. Sin embargo, si no hay una buena observación a lo mejor de los padres o el entorno, pueden manchar también pueden llegar a manchar o a contaminar eso que venía tan limpio, ¿no? Por eso es la importancia en la educación. Por eso en la tradición yógica, cuando se ve que una persona está tan preparada, normalmente es la tradición védica, ¿eh? Se los llevan de la familia a un ashram. ¿Para qué? Justamente para que no sean contaminados por sus padres y para seguir nutriendo esa claridad que ya traen y que se logren realizar a edad muy temprana. Eh, Se les suele llamar brahmacharis a estos personas que desde muy temprana edad ya los llevan a un ashram, que es como un monasterio, y eh, los continúan instruyendo en estas tradiciones de yoga, de Vedanta, etcétera, ¿no? Para que logren esa realización. Los sacan de todas esas tentaciones de la vida secular, que pueden estar ahí presentes justamente para eso, ¿no? Sí, pero es como decir, ¿cómo podría ser porque es una herramienta, ¿no? Tener memoria de algo, no sé, por ejemplo, si el fuego quema o si ya sé que esta comida no me gusta o que... Uy, la perdimos. A ver si ahorita se reconecta. Bueno, mientras se reconecta, eh, lo que creo que nos iba a comentar justamente es, la mente no es nuestra enemiga. Puede ser nuestra enemiga, pero también puede ser nuestra mejor amiga, ¿no? Las funciones de la mente es la herramienta más poderosa que tenemos. La mente es muy poderosa, ¿no? Y si la utilizamos bien, se vuelve nuestra mejor amiga y puede ayudarnos. Es la escalera que les decía para permitirnos subir al siguiente piso, ¿no? Pero luego hemos de soltarla. Es decir, no es que seamos enemigos de nuestra mente, no es que nos volvamos enemigos de nuestra mente. Que no nos sirva. Claro que la memoria nos sirve, claro que la experiencia nos sirve. Por eso, como comentaba ahorita, si nos quemamos con algo, no lo volvemos a tocar. Aprendemos desde niños, nos vamos aprendiendo de la experiencia. Pero ese conocimiento es un conocimiento práctico para la vida. Ese conocimiento no nos permite interactuar en esta vida, pero ese conocimiento lo vamos a hacer a un lado para la realización del ser. No es lo mismo. Son digamos, dos vertientes diferentes. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar mientras vemos si se vuelve a conectar nuestra compañera? ¿Ninguna duda, reflexión por ahí? A ver, por acá me está mandando un mensaje para ver si se... Ah, se le acabó la batería de la computadora. Bueno, pues entonces creo que tardará en conectarse. Entonces, bueno, simplemente dejar eso claro. No es que la mente, al igual que el ego, como decíamos en la Hamkara, tampoco hemos de volvernos enemigos de la Hamkara, ¿no? De nuestro ego, de nuestra personalidad. Son necesarias para interactuar en esta realidad, en el día a día. La mente también es necesaria, si no, imagínense, si no tuviéramos mente, pues no podríamos hacer absolutamente nada, ¿no?
Y la experiencia es útil, claro que sí, y la memoria es útil, claro que sí. Todo eso nos permite seguir creciendo, seguir madurando. Pero va a llegar un momento dado en el proceso de meditación donde todo eso lo tenemos que hacer a un lado. Tenemos que soltarlo para poder lograr esa realización. O igual que la escalera, como hacemos esa analogía con la escalera, ¿no? Ya no la necesitamos. Imagínate que subes al siguiente piso y sigas cargando la escalera, es un peso, no te deja estar ahí a gusto, ¿no? Igual tienes que soltar todo aquello que te permitió llegar hasta ahí para lograr esa realización. Ya que llegaste, lo sueltas, no te sirve más. O un paraguas, ¿no? Cuando está lloviendo, paraguas, no detienes para no mojarte, pero deja de llover, no sigues cargando el paraguas. Ya que cumpliste el objetivo, lo sueltas. No lo necesitas más, ¿no? Igual la mente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos. También a los que van a ver la clase grabada. Muchos me avisaron que esta vez no se podían conectar. Si surgen dudas, comentarios, envíenmelos por favor y los revisamos en la siguiente clase. Que tengan una buena semana. Gracias a todos. Y hemos de evitar siempre Shipta, esa distracción que me pasó hoy a mí al inicio de la clase que estaba ahí leyendo el siguiente capítulo. Debemos de ir reduciendo ese Shipta, reduciendo esa distracción. Hasta luego. Gracias a todos. Recording stopped.